Y un aspecto pues importante para analizar esto es la derivada material. Ustedes saben pues que la derivada de la velocidad pues la aceleración, pero para mirar pues en un campo de fluido sirve mucho este tipo de derivada, no es como una derivada como la que conocemos normalita, sino que esta derivada pues tiene en cuenta como efectos de tiempo eh, y efectos pues del espacio. Esto más que todo, o sea, como definimos primero los fluidos, la mayoría de problemas los vemos con una descripción euleriana. Pero pues ya dependiendo del problema, sí se puede mirar con una descripción de Lagrange. Entonces podemos representar la aceleración de un fluido de esta manera. Esta derivada material, pues sí, aquí lo que les está explicando tiene en cuenta primero pues el cambio con respecto al tiempo. Si es una solución estacionaria, pues este término, digamos, se nos va. Uy, lo siento. El de tiempo, ¿no? Y ya aquí tiene en cuenta, pues, los cambios de la velocidad con respecto, pues, a X, al eje Y o al eje Z. Esta es como la representación así en derivadas parciales. Y esta, pues, ya es una representación un poquito más simplificada, que, pues, sí, pues, nos dice, pues, que es el gradiente, ¿no? Aquí. Esto pues ya verán de qué nos va a servir tener como esta descripción con la derivada material. Entonces aquí hoy ya entramos a la dinámica de fluidos. Eh, los fluidos los podemos representar pues con diferentes ecuaciones que se dicen ecuaciones de conservación, que siempre se mantienen a lo largo del flujo, siempre se van a... Sí, si ustedes la resuelven, siempre pues van a estar ahí, o sea, en todos los puntos del fluido o para cada partícula esto se cumple. Por ejemplo, si es un canal así como este, una válvula, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Esto lo sabemos por conservación de la masa. Que pues sí, en teoría es la masa que entra es igual a la masa que sale. Ya si ustedes lo pueden representar de diferentes maneras, como por ejemplo aquí, que los cambios de velocidad, pues a lo largo como del eje X, del eje Y o del eje Z, son el mismo a la entrada, pues aquí al final. Pero sí, o sea, en teoría es como una representación ya como matemática, pero pues es muy fácil entender que pues es lo que entra es igual a lo que sale. Y la otra, que ya es la ecuación larguita, es la conservación de momento, que de hecho pues viene de la segunda ley de Newton, que ustedes saben que es fuerza igual a masa por aceleración. Pero pues ya sabemos que la aceleración la podemos representar como la derivada material, ¿no? Que vimos ahorita, que es pues esta derivada de la velocidad. Y las fuerzas que hay en una partícula de fluido, pues aquí se ve un poco feo, se ven cosas ahí un poco raras, pero en teoría esto es, ustedes miran un cubito de fluido y ven que esto puede tener tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes. Entonces, los esfuerzos cortantes pues van aquí pues también en cada cara y los esfuerzos normales, por lo que ustedes ya luego pues los pueden representar de esta manera. Y también hay otras fuerzas que son externas, como por ejemplo la gravedad, que es otra fuerza que pues habría que tener en cuenta para el fluido. Y cuando ustedes pues ya incorporan como la segunda ley de Newton, entonces dicen fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, las fuerzas son las que vimos aquí atrás y la aceleración ya la representamos con la derivada material, ¿no? Y la masa pues la podemos representar también con la densidad del fluido. Entonces, aquí es la parte, ustedes siguen mi cursor para verificar. Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, esta parte es la de las fuerzas de la segunda ley de Newton y esta parte es la de la aceleración y pues la densidad ya pues es con la masa. Entonces, aquí pues tiene que ver los esfuerzos cortantes y los normales. Y esta ya es la aceleración que representamos con la derivada material. De esta manera es que sale pues la expresión con la que vamos a solucionar después los problemas de fluidos. Y ya estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes, que pues dato curioso, estas ecuaciones no se pueden resolver analíticamente y para el que las resuelva así hay un premio como de $1.000.000 porque son tan difíciles analíticamente que no se puede. Acá todos vieron ya un curso de ecuaciones diferenciales, sí. Sí. Listo. Entonces, pues ya saben, sí cuesta un poco resolver ecuaciones
que son lineales y todas estas ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones diferenciales parciales no lineales, que pues son feas de resolver analíticamente, casi imposible. Por eso dan un premio de $1.000.000. Estas aparecen de una relación que hay entre los esfuerzos normales y la deformación. Esta deformación, pues el fluido, pues ustedes saben, si ustedes le aplican una fuerza, pues este se va deformando también, por eso es que fluye. Entonces hay una relación entre la presión y la viscosidad, y en los esfuerzos cortantes también es una relación de la viscosidad con la tasa de cambio de la velocidad, pues a lo largo de sus diferentes ejes. Entonces, cuando ustedes meten esta relación a la ecuación anterior que tenemos aquí de conservación del momento lineal, pues las fuerzas van a cambiar un poco. Entonces comienza a pasar que las fuerzas ahora es la gravedad, como la ven acá, y un gradiente de presión, que pues es la tasa de cambio de la presión en X, en Y, en Z, que viene aquí pues de esta relación de los esfuerzos normales. Y por la viscosidad, estos son los términos viscosos que ustedes van a tener aquí en cuenta en el problema, pasa este término aquí, que tiene que ver más que todo con estos esfuerzos viscosos, y con este término que también aparece, la relación de la presión. Entonces, se ve fea la ecuación, pero sigue siendo fuerza igual a masa por aceleración. Estas ecuaciones son las que gobiernan todos los problemas de fluidos. Entonces, todo lo que ustedes vean funciona de esta manera. Pero pues ustedes no lo pueden solucionar a papel. Pues es muy difícil. Entonces, es una cosa que pues hay que tener en cuenta. Y ahora, la mayoría de los problemas en la vida real, pues son de flujo turbulento. Por la diferente configuración, ya sea, digamos, un carro de Fórmula 1, pues va tan rápido que el flujo es turbulento. O en una tubería que haya rugosidad o demás problemas, casi la mayoría de todos los problemas son flujo turbulento. Lo cual añade una complejidad pues más fuerte al problema, ya que pues la velocidad no pasa así constante, sino que tiene como varias fluctuaciones por la turbulencia. Entonces, esa, como digamos, la amplitud de las ondas, por así decirlo, es como la fluctuación que va a tener la velocidad, ¿no? Estas fluctuaciones toca tenerlas en cuenta en la viscosidad. Ustedes saben que la viscosidad, pues es como bueno, los esfuerzos cortantes son iguales a la viscosidad por el cambio de la velocidad, como en Y. Esto lo explican pues también al principio de mecánica de fluidos. Entonces, este esfuerzo va a tener también un esfuerzo turbulento, que es debido a estas fluctuaciones, que es este de acá. Esta viscosidad, pues, o sea, este esfuerzo se define con una viscosidad que se llama eddy viscosity o viscosidad de remolinos, lo cual añade aún más complejidades a los problemas de fluidos. Por eso puse aquí este meme como ya estoy harto. Son como tantas cosas que todo se comienza a poner un poco más complejo. Por lo que comienzan a aparecer más ecuaciones de las que teníamos. Ahora hay que resolver esto también. De manera que pues tenemos ahora que tener modelos de turbulencia, que hay varios. Esto aparece en demasiada documentación. Algunos modelos de turbulencia son como Spallard-Dalmaras, K-Epsilon, K-Omega, SST, hay muchísimos. Y cada modelo de turbulencia nos dice cómo se modela esta viscosidad que está acá, debido pues a la turbulencia que podemos ver aquí, de estas fluctuaciones. Cada modelo pues depende como del problema que estemos solucionando. Digamos, este primero de Spallard-Dalmaras funciona mucho para problemas como aeroespaciales, para esto se diseñó este. Entonces, digamos, para aviones o para ya, no sé, en el espacio, satélites, demás, esto puede servir, ¿no? Y los otros pues ya tienen como sus diferentes características. Cuando, por ejemplo, hay gradientes de presión muy altos o diferentes características del flujo, se usan diferentes de estos. Esto es importante, uno revisar como documentación y todo, para saber cómo cuál usar. Y bueno, pues que CFD, ahora sí, el CFD pues se dice Computational Fluid Dynamics, y nosotros solucionamos todos estos problemas que vimos aquí, todo esto feito, mediante métodos numéricos, porque no podemos analíticamente, lo vuelvo a reiterar.
Y pues estos métodos numéricos se realizan con 3 pasos, que es un preprocesamiento, que es la malla, y pues el setup de la simulación. Aquí pues podemos ver, por ejemplo, una malla, que es el discretizado, pues ya ahorita explico qué es el discretizar. Solving, o pues prácticamente resolve el paso en el que se resuelven las ecuaciones. Esto lo hace el programa. Pues los métodos numéricos ya pues hay diferentes, como Altera QSolve, que es el que vamos a usar, o algunos pues también pueden conocer ANSYS Fluent o Star CCM, que es otra empresa. Hay diferentes códigos, diferentes programas, pero pues todos lo que hacen es resolver pues la malla, resolver estas ecuaciones numéricamente. Y luego ya pasa el paso de postprocesamiento, que es que vemos los resultados y vamos a ver cómo esto, si esto tiene sentido físico, qué datos tiene esto que podemos tener nosotros que sean valiosos y demás. El preprocesamiento, entonces, se realiza como el discretizado de lo que vamos a simular. Discretizar es como separar en partecitas. Por ejemplo, este tubito que vemos aquí. Estos cubitos se llaman elementos o celdas y pues lo vamos a realizar pues finitamente. Tenemos un número que podemos contar de cubitos. Eh, entonces, numéricamente vamos a resolver, bueno, el programa va a resolver todas las ecuaciones de conservación para cada puntico que vemos aquí. Por lo cual, pues, estás dependiendo del problema, esto pues se puede demorar. Y luego de mallar, pues nosotros también aplicamos las condiciones de frontera en el programa y definimos los modelos físicos. Esto sin importar el programa, siempre vamos a hacer esto. Vamos a definir las condiciones de frontera y definimos qué es lo que vamos a solucionar. Por ejemplo, si tenemos un refrigerador que va, no sé, va a refrigerar un cuarto. Si queremos ver cómo se va llenando esto en el tiempo, es un efecto transitorio que va a depender, pues, de cuánto tiempo va pasando. Por lo que, pues, tenemos que decir, es transitorio. Pero si vamos a analizar, por ejemplo, un flujo en una tubería, esto, pues, siempre entra y sale la masa, y, pues, es como a una tasa constante, ¿no? Entonces se desarrolla el flujo y podemos decir como, esto es estacionario. Son como esas cosas que tenemos que mirar. Tenemos que mirar como primero qué es el problema, ¿no? No podemos lanzarnos de una vez a los problemas sin definir como qué es lo que tenemos primero o qué es lo que esperamos. Luego pasa la parte pues de solucionar las ecuaciones numéricamente. Esta es la misma de Navier-Stokes, solo que está representado de otra manera, pero pues es lo mismo que les expliqué anteriormente. Esto es lo que va a solucionar el programa. La forma de solución, ya como hace como el método numérico y lo discretiza y cómo soluciona todo esto, es aún más complejo, por lo que pues no lo voy a explicar porque por el momento yo tampoco entiendo bien cómo funciona. Ya cómo hacer el método numérico, ya si uno entiende cómo eso, uno podría llegar incluso a hacer sus propios códigos, eh, pero pues ya esto tiene cositas más complejas. Entonces, sí, pero si les interesa, ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. También tengo como referencias para que pues lo podamos aprender, pero sí son cositas un poco más complejas. Por esto pues es que recurrimos pues a programas, ¿no? Porque son cosas pues ya muy difíciles. La duración pues de la simulación ya como lo que se termina resolviendo ya depende como de la cantidad de elementos y de la complejidad de la simulación, ¿no? No es lo mismo simular un tubito a simular la aerodinámica de un carro de Fórmula 1. Dependiendo de la complejidad de la simulación, pues se va a demorar harto. En general, estos problemas de fluidos se demoran hartico en simular porque son muchos elementos y son problemas pues también bien complejos. Por lo que uno simula y ya pues deja el computador uno ahí un ratico, no va, se toma un cafecito, se duerme y luego ya pues uno vuelve y ya termina de solucionar. Pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si nosotros metemos algo que esté mal en las condiciones de frontera o si nos confundimos o algo, vamos a perder mucho tiempo porque vamos a esperar a que solucione y vamos a ver que algunas cositas no tienen sentido y pues vamos a quedar como un poco frustrados porque pues va a tocar volver a empezar, ¿no? Esto pasaba muchas veces, y pues hay que tener cuidado, digamos, ahorita que estamos en la universidad, pues podemos simular y pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, simulamos y algo sale mal y nosotros, bueno, volvemos a simular. Pero ya en una empresa, si ya tenemos un cargo, digamos, en el que tengamos que simular o algo, hay que tener mucho cuidado porque pues estos programas cuestan plata, ¿no?
Entonces, si simulamos algo y está mal y todo, estamos prácticamente también gastando un poco de plata, de plata y tiempo, por lo que hay que tener pues mucho cuidado con esto. Hay que hacerlo como muy paso a paso, revisar y todo. Y el postprocesamiento, pues ya lo que les dije es mirar los resultados. Esto, digamos, pues es un contorno de velocidades. Acá pues, nos dice velocidad. Entonces acá podemos analizar como diferentes fenómenos en el carro, por ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos ver, pasa el aire. Según esta escala, pues azul es lo más bajo de la velocidad, rojo pues es lo más alto. Podemos ver, por ejemplo, acá que pasa el aire y choca con la rueda y justo atrás de la rueda pues va a haber un espacio en el que el aire está muy lento porque ya chocó aquí al principio. Por eso está acá azul. Es un paso muy importante también porque pues nosotros tenemos que interpretar los resultados, no tenemos que saber qué es lo que está pasando y sacar datos de esto. No es como solamente colorcitos. Mucha gente pues como que ve fluidos y ve colores y es como, ah, está lindo. Pero pues hay que saber interpretar los resultados, ¿no? Pueden haber colores, pero se ve como chévere, pero al final puede que sea algo que no tiene ningún sentido físico. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, interpretar los resultados. Y bueno, pues esta es como la parte teórica que decía explicar un poco. Ahora sí, pues vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Voy a enseñar acá pues una simulación, cómo setear una simulación para una pequeña ala de avioncito. Eh, pero pues si ustedes tienen el programa o si lo tienen, digamos, los de la Universidad de La Sabana, que lo tienen ahí en escritorio remoto, pues ya ahí lo tienen, lo pueden luego simular. No les voy a pedir ahorita que lo hagan conmigo porque pues se pueden confundir y pues mientras van aprendiendo, puede que si lo hacen al mismo tiempo que yo, pues está difícil. Pero si el guito, pues luego puedes mirar la grabación. Y los que no son de la Universidad de La Sabana, pues les puedo también ahorita mostrar, les paso un PDF cómo descargar la versión de estudiante. Lo único de esta versión es que pues tiene un límite de elementos que podemos simular, que es de 250.000, por lo que no podemos simular como flujos muy complejos en esta versión de estudiante, ¿no? Pero de igual manera sirve mucho pues para aprender cómo funciona. E incluso pues yo por ahí también tengo como otros programas que son open source, que son gratis. Entonces también se los puedo pasar ahorita pues más tarde. Pero pues lo que les digo, la mayoría de programas funcionan de la misma manera. Ustedes mallan, luego hacen como miran las condiciones de frontera, condiciones iniciales, se resuelve y luego pues procesan. Todos hacen el mismo paso, solo tienen diferentes interfaces. Listo. Entonces va a compartir acá pantallita otra vez. Pues les voy a enseñar desde aquí, desde el paso en el que sea del CAD, porque a veces uno ve como tutoriales de fluidos y ya tienen como el CAD y todo, y uno queda como todo, uy, ¿qué pasó? Entonces, pues les voy a enseñar como desde el CAD de una vez. Por ejemplo, aquí, ¿qué es flujo externo, no? Entonces, flujo externo, pues es cuando pasa como aire a través de algo, no como en una tubería, que es flujo interno, pasa adentro de una tubería. Esto es como el perfil de un ala, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es como el túnel de viento, por así decirlo, porque lo que vamos a simular es el volumen de control, no vamos a simular el aire como tal. Voy a hacerlo acá un poquito rápido. Esto lo hago más que todo pues para mostrarles, porque tener el túnel de viento de una vez y decir, ah, vamos a simular esto, pues no van a saber como bien de dónde sale, ¿no? Entonces aquí va a ser como una cajita, por así decirlo, que va a ser como el túnel de viento. Lo hago así como sin medias, pues para hacerlo un poco rapidito. Pero sí, son muchas cosas que hay que documentarse. Digamos, un túnel de viento, ustedes tienen como que mirar también como las medidas. Entonces, si el ancho lo miran como con respecto a como 3, 5 veces, digamos, del ancho de la pieza, cositas así. Eh, También eso pues tiene efectos como la simulación y todo. Lo hago acá rapidito pues para poder hacerlo. Pero sí, cada cosita hay que revisarla y buscarla, por lo que pues estas cosas toman tiempito, ¿no? Vamos a hacer acá como el túnelcito de viento. Lo voy a hacer un poquito más larguito.
¿Todo bien hasta ahora? Estoy hablando muy rápido, no sé si tienen alguna pregunta ahorita. David, una pregunta. Digamos, Sí. ¿esas especificaciones para el volumen de control las encontramos en algún libro o algo? Digamos, para tener una guía de esos requerimientos. Sí, pues digamos, no tanto como en libros, sino ustedes pueden ver los ejemplos en papers. Más que todo ustedes los encuentran en papers, porque un libro no les dice bien cómo tienen que poner aquí esto. Digamos, los libros de CFD no les dicen como tal ejemplos de problema, como, vamos a simular esto o vamos a simular aquello, sino que los libros de CFD ya les explican como el método numérico, cómo funciona eso. Por lo que en general pues son bien complicados porque les dicen, voy a explicar cómo se usa este algoritmo o cómo interpreto aquí estas ecuaciones para luego discretizarlas matemáticamente y todo. Por lo que sí, en general ustedes encuentran esto más que todo en papers. Toca es como que busquen como el caso y mirar. Digamos esto de al avión, por ejemplo. Eso debe haber algún paper que les diga como, yo lo simulé de esta manera y aquí están como estos efectos del tamaño del túnel de viento, entonces ustedes se pueden guiar de eso. Si es un carro, por ejemplo, de la misma manera hay simulaciones que les dicen, yo tomé estas medidas para el túnel de viento, siempre lo van a encontrar así en papers. Y si no lo encuentran, pueden buscar como cosas similares, por ejemplo. Como digamos, no está el túnel de viento de un carro, por ejemplo, no encuentran nada. Pero si el de, no sé, una simulación de una esfera pueden mirar más o menos como esa relación que tuvieron ahí para las medias y hacerlo así, simular y pues ver cómo qué pasa. Son cositas que pueden ir mirando. Entonces, esto de simulación de fluidos también es mucha documentación y mira como muchos ejemplos, porque hay como muchas cosas que uno como que a veces no sabe o no tiene en cuenta. Yo también pues, o sea, he ido aprendiendo cositas, pero pues hay muchas cosas que uno igual pues tiene que aprender y tener en cuenta cada botoncito que uno mete en la simulación, ahí hay que revisar qué hace. Y mirar como, ¿por qué puse esta medida? ¿Por qué pongo esta condición? Cosas así. Listo, dale, ¿Listo? gracias. Entonces, bueno, acá estábamos haciendo la cajita. Eh, digamos, aquí se puede ver cómo que quedaron, pues, uy, perdón. Vamos a hacer la cajita como otro sólido, ¿sí? Este es Autodesk Inventor, pero si están en otra UI, tienen, digamos, SolidWorks o otro programa de CAD, igual, pues, ya saben, todo hace lo mismo. Lo mismo que en CFD, ustedes aprenden aquí en CAD, digamos Inventor, pero pues ustedes ya si se meten a SolidWorks o a CATIA, NX, lo que sea, tienen diferentes interfaces, algunas funciones que se pueden agregar, pero en base pues todos son como lo mismo, lo mismo que en CFD. Pero bueno, el caso. Ustedes aquí hacen un nuevo sólido y pues pueden ver cómo que adentro queda como el sólido pues aquí de la alita y está este sólido, ¿no? Que es el túnel de viento. Entonces lo que vamos a hacer es extraer como el alita como del volumen, porque lo que vamos a poner al programa pues es el viento, ¿no? No el alita como tal. Ya, si no entienden esto bien, ya lo van a ver. Eh, Seleccionamos pues un sólido que va a ser el túnel de viento y luego el otro sólido que es el alita. Y le cortamos, le extraemos como ese espacio al túnel de viento, el de la alita. Entonces queda ahí como un espacio ahí hueco. Listo. ¿Sí ven? Ahí queda como el espacio hueco. No es como que esté el sólido como tal de la alita, sino que pues el aire va a pasar a través de este espacio hueco, ¿sí me entienden? Y listo, pues digamos que aquí tenemos como nuestro túnel de viento en CAD. Entonces vamos aquí a exportarlo. Digamos, este programa de HyperWorks aquí, ustedes meten el CAD, ustedes lo importan. Pero casi siempre exportenlo como un punto step. Creo que pues para la mayoría de programas creo que sirve mucho exportarlo en un punto step, porque casi todos lo leen y lo leen bien. En cambio, si ustedes le meten de una vez como el archivo IPT de Inventor o el de el SolidWorks o el de NX, a veces tienen como problemitas ahí de leerlo o cosas.
Entonces, pues la mayoría de veces úsenlo como un punto step o un IGES y les va a funcionar bien. Listo. Esta es la interfaz de AcuSolve, de HyperMesh AcuSolve. Entonces, digamos, ustedes como que lo abren. Es más, lo voy a cerrar, lo voy a abrir otra vez para que vean qué es lo que pasa. Entonces, Dale. ustedes lo descargan. Dime. Perdón, una pregunta antes. Digamos, acá como el flujo, o sea, el análisis que se hace es de un flujo externo. Si fuera con una tubería donde el flujo es interno, ahí no tocaría hacer el volumen de control, o sea, la cajita sería la misma tubería, ¿sí? Sí, Ah, así es. La misma cajita sería la misma tubería, porque pues va a pasar el agua por adentro. o sea, solamente tendría que importar la tubería. Ajá, así es. Digamos, les voy a explicar acá además. Voy a poner acá un nuevo objeto. Digamos que ustedes tienen una tubería así. Saben que una tubería pues tiene espesor, ¿no? Ya cuando son cosas de flujo interno. Ustedes saben que una tubería tiene espesor, ¿no? Es así. Pero ustedes van a simular el volumen de control, ¿no? Entonces no van a simular como tal la tubería, sino que van a poner este huequito que está acá. Entonces, en vez de hacerlo así, bueno, no, de hecho lo voy a hacer un poco diferente. En vez de importar el tubo, ustedes importan como dónde va a ir el agua, ¿no? Entonces ustedes le pasan esto de acá. Uy, ya. Y entonces ustedes pasan como dónde va a ir el agua, pasan este tubito que está acá. ¿Sí me entienden? Listo, vale. Sí, gracias. Entonces no pasan este, sino pasan este a simular, porque lo que van a ver es el agua como tal, no el tubo. Si fuera un análisis de resistencia a materiales, entonces ustedes ya no simulan la parte azul, sino la del tubo. Pero como es de fluido, vamos a simular lo que está dentro. ¿Listo? Ah, ok, listo. Ahora sí, entendido. Gracias. Y cuando es flujo externo, sí, pues hay que hacer aquí por dónde es que va a pasar el aire. Y listo. Entonces, vamos a abrir aquí HyperMesh. Esta es una empresa que se llama Altair, que tiene pues un montón de programas de simulación, no solo de fluidos, sino también de estructurales, incluso tienen cosas para fundición, tiene de todo. Para los que no son de la Universidad de La Sabana, pues sí pueden meterse a la página. Ahorita pues se las pongo en el chat. Y pueden descargar como versiones de estudiante de los diferentes programas. Y pues ahí pueden aprender pues varias cositas. La verdad es que estos programas sirven harto. Entonces, listo. Ustedes lo abren y aquí pues van a aparecer diferentes como solvers. Esta interfaz de HyperMesh lo primero que hace es poder discretizar, hacer el mallado como del CAD, ¿sí? Y de una vez aquí mismo ustedes pueden solucionar el problema. Entonces aquí hay diferentes solvers, por lo que les digo, estos programas tienen como muchos solvers. Por ejemplo, este que dice AcuSolve es el que sirve para fluidos, pero digamos este que se llama OptiStruct es para sólidos, para mirar deformaciones, fuerzas, demás. Este que se llama radios, por ejemplo, sirve para mirar ya como deformaciones súper altas de sólidos. Entonces, digamos, ustedes doblan una placa, pero se nota que la doblan, no son deformaciones lineales y eso. Este solver sirve para eso. Entonces, tiene muchísimos solvers. Pero vamos a hacer el de AcuSolve. Esta es la primera ventanita que les va a salir. Y ustedes la dan ahí, ok. Entonces, aquí al principio, pues, se ve una ventana en la que uno no entiende absolutamente nada. Porque hay muchos botones y pues la interfaz, pues es como muy chiquita, todo es muy chiquito. Pero la verdad es que en cada botón pues hay cosas demasiado útiles. HyperMesh le permite a uno mallar como muy bien las cosas. Eh, digamos en ANSYS uno puede hacer mallados también, pero uno no tiene como tanto control sobre la malla como aquí en HyperMesh. Entonces, generalmente las grandes empresas, digamos allá en Fórmula 1 por ejemplo, para simular hay empresas que utilizan HyperMesh porque
para discretizar los elementos es muy importante que la malla esté bien hecha. Entonces aquí hay mucho control sobre la malla. Y listo. Entonces, para importar, ustedes le pueden dar a este botón que está aquí, le dan a esta flechita y pueden poner Import Geometry. Y si ustedes no lo ven, pueden darle acá File, Importar y Geometry. Esto sucede en absolutamente todos los programas. En algún lugar va a aparecer una parte donde ustedes puedan importar la geometría. Sin importar que este sea HyperMesh o si es en ANSYS, ustedes van a poder importar su geometría. Entonces, digamos, aquí vamos a importarlo. Aquí él tiene una función como para autodetectar como qué piecita es, como qué tipo de archivo es. Entonces aquí dice como, por ejemplo, miren, esta es una de las cosas que puede pasar. Aquí escogí el IPT, pero este no va a abrir bien por algunos problemitas que tiene esto. Entonces, igual, siempre revisen como cuál están cogiendo. Aquí sí está el punto step. Y él también, pues aquí, digamos, aquí en la parte de importar, ustedes pueden ver como aquí las opciones y pueden ver, por ejemplo, aquí como hay diferentes, para importar diferentes como piezas, diferentes programas. Entonces les dice como, cómo lo pueden importar, usar las unidades que ya vienen del CAD y demás. Entonces ustedes pueden configurar acá cómo la importarlo, pero en general pues ustedes lo ponen y allá lo pueden importar como bien. Aquí las unidades de medida, de longitud, están en milímetros. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿alguien preguntó algo? Perdón. No, David, es que alguien estaba intentando entrar. Creo que ya le di a admitir. Listo. Bueno, les iba diciendo que aquí la longitud de HyperMesh es de milímetros. Entonces, pues siempre tienen que revisar como la distancia. Esto lo hacen, pues como yo lo hago, es que mayo primero y miro la distancia entre dos nodos. Y veo como la magnitud y veo, eso está en milímetros. Pero a veces se exporta un poquito mal. Entonces le sale como, sale como, no sé, como esto está en milímetros siempre, entonces digamos si está muy chiquito, sale como 0.01, entonces está súper chiquito, así no es. Pues sale como, no sé, 10.000 y ustedes quieren como, no sé, 1 metro, pero le sale 10.000, se exportó mal, toca mirar las unidades. Listo. Luego de importarlo, digo, importar. Un paso importante que ustedes van a hacer es borrar el sólido, porque esto a veces coge como, sí, esto coge como el sólido como tal, pero ustedes primero van a trabajar con superficies, lo que van a mallar es primero superficie. Entonces aquí, en Geometry, aquí en esta X, ustedes pueden borrar el sólido, entonces aquí le dan Delete, Solids, y escogen todo. Entonces, no sé si ahí pueden ver como que esto está como líneas un poco gruesitas. Ya ahorita van a ver el cambio. Esto tiene como líneas gruesitas. Ahí es que como que hay un sólido. Entonces ustedes le borran el sólido y ya quedan como líneas como más delgaditas. Esto significa que ahora es una superficie. Ya no tiene como hay un volumen o algo, sino que son solo superficies por ahora. ¿Listo? Eso es como un paso importante que también hay que hacer. Y ahora, esto también sucede en todos los programas, no solamente en este. Hay que configurar como qué significa cada superficie. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que decir como, digamos, esta es la entrada del aire y esta es la salida del aire. Y esto van a ser como unos muros, por así decirlo. Esto tenemos que configurarlo, sin importar que sea HyperMesh, demás. En ANSYS también hacemos esto, le decimos eso al programa. Ya cómo se hace en el programa, pues si quieren ver otro programa, pues toca como que busquen, pero pues en general esto es un paso que hay que hacer en todos. Entonces aquí, por ejemplo, pueden dar clic derecho y le dan aquí a Create y le dan a crear component. Que cada componente es como decir, sí, es cada cosita como de lo que vamos a simular. Entonces aquí cuando ustedes lo importan va a ser como uno solo. Pero pues tienen que decir qué es lo que entra, qué es lo que sale, demás. Entonces digamos a este, le pueden dar aquí de una vez, cuando lo clican y está así azulito, ustedes pueden escribir y le cambian el nombre. O también le pueden dar ahí
rename, por ejemplo, aquí, le dan clic derecho, le dan rename, esta es como la mejor forma. Le dan clic derecho, rename, le dicen que es el inlet o la entrada. Y crean más componentes, entonces digamos, el outlet, que es la salida. Crean otro, que va a ser como paredes, por ejemplo. Entonces, digamos, estas son como las paredes de la simulación. Y van a crear por el momento uno que se llama fluid, que va a ser ya el fluido como tal. Uy, un nombre mal. Y ahora ustedes tienen que organizar como para qué es cada cosa. Esto lo pueden hacer con este botón que está acá, que dice Organize. O incluso acá abajo también aparece Organize. Y esto sirve para organizar como superficies. Entonces aquí les dice como, voy a organizar elementos. ¿Y cuál es el componente destino? Fluid, por ejemplo. Pero primero vamos a organizar superficies. Entonces con estas flechitas ustedes pueden como elegir pues, dos cosas. Digamos, son elementos. Digamos que hubieran un montón de elementos acá. Con esta flechita dicen como, quiero escoger todos los elementos de esa cara. Entonces dan a Faces. Escogen acá y escogen todos los elementos. Pero todavía no hemos mallado, ¿no? Entonces vamos a escoger superficies. Entonces, digamos, esta superficie, eso va a cambiar así blanquito. Pero si ustedes no lo ven bien o algo así, ustedes le pueden cambiar el color. Aquí en esta parte donde está el colorcito, le pueden cambiar el color aquí, pues a las superficies del programa. Entonces, digamos, le ponemos naranjita. Entonces ahí ya podemos distinguir el blanco del naranja. Estamos escogiendo este. Lo podemos hacer así. Digamos, algo que hay que verificar primero es si de verdad esta es la entrada. Eso lo podemos hacer viendo como transparente, que es con este botón que está aquí. Ver transparente como las superficies, entonces podemos ver aquí lo que hay adentro. Entonces, digamos, aquí sí está como la punta de la alita. No se ve bien, pero podemos ver como aquí la parte de atrás. O incluso si no lo quieren así, si es como algo que está más complejo y no quieren ver como solo líneas, le pueden dar a este botón que está aquí, que dice Mask. Y esto es para esconder elementos o superficies. Entonces, aquí lo mismo, dice elementos. Y con esta flecha que está aquí a la izquierda, pueden escoger superficies, surfs. Digamos, escogen estos dos y le dan Mask. Y está ahí. Entonces, sí, este es el frente, por aquí va a entrar el aire. Entonces ahí pueden definir, bueno, entonces esta es la entrada. Entonces le dan aquí un Mask, esta parte de acá, y ya se los muestra otra vez. Entonces ahora sí volvemos al Organize. Con este botón o con este botón. Lo mandamos, decimos, escogemos este. Y el componente destino decimos que es el inlet, que es este azul. Y le dan mover, ¿listo? Este sirve para mover o copiar. Entonces, digamos, si quieren que estén los dos en los diferentes componentes, le dan copiar. Pero si quieren que solo esté como en uno, o sea, que pase de uno al otro, le dan move. Entonces ahí se mueve. Por ejemplo, aquí lo puedo esconder. Si le doy clic aquí, esto es para superficies, esconder superficies. Y este es para esconder elementos. Entonces, digamos, aquí lo escondo. Me doy cuenta que solo está en inlet, no está aquí en el naranja, sino está solo azul. Entonces yo, bueno, ya sé que quedó bien. Entonces hago lo mismo para las demás. Entonces escojo esta, el componente destino, escojo outlet y listo. Les vuelvo a decir, esto se hace aquí, pero también en los demás programas para que él reconozca luego cómo vamos a poner la simulación. Estos de acá van a ser como el murito. Entonces los organizamos, lo ponemos en el muro otra vez y listo. Entonces ya ahí podemos ver cómo quedó todo ahí bien configurado. Y ahí nos falta este de acá. Pero pues como ya está en este de acá solito, que dice sólido, le podemos incluso renombrar y decir cómo es el ala. Y listo. Pero pues si lo necesitan pasar a otras componentes o demás, pues hacen lo mismo. Incluso sí pueden hacer esto, le dan clic aquí y esconden. Y sí pueden jugar con eso y buscar como lo que necesitan configurar. Y bueno, ahí quedó este. Ahora el siguiente paso es hacer la malla, que es empezar con el discretizado. Pues ahí la manera más simple de la que podemos hacer es esta, que dice aquí Automesh, que sirve para mallarlo.
en 2 dimensiones primero. Lo que hacemos primero es mallarlo en 2 dimensiones. Y luego sí ya hacemos la malla del volumen del fluido. Entonces aquí hay diferentes opciones del mallado. No voy a explicar bien cómo que hace cada una, pero esto lo pueden ver en la documentación aquí. Ustedes le dan aquí Help, si necesitan cosas, y le dan aquí HyperWorks Desktop o diferente. Digamos aquí, le dan Help. Y aquí esto les abre aquí en internet como la documentación. Algo bueno de estos programas que tienen una documentación buena. Entonces ustedes pueden buscar y les aparece todo. Entonces aquí sale como, digamos, de HyperWorks o pueden ver como de todos los programas que tienen aquí. Entonces ustedes lo pueden ver. Si quieren saber cómo que hace cada botón, ustedes lo pueden buscar. Y eso en verdad pues es bien importante porque uno se da cuenta que de funciones que antes no sabía y sirven mucho. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta ya al programa y quieren ver algo como qué significa cada cosa, ustedes pueden buscar acá. Acá están todos los programas de esta suite de empresa. Entonces, por ejemplo, aquí en el de HyperMesh, que sirve para malla, aparece todo. Pero bueno, vamos a empezar mallando esto. Una cosa importante es que en Fluidos la malla 2D se hace en triángulos. Entonces, digamos, se puede mallar en cuadrados, triángulos o mezclado, pero siempre se usa triángulos. La razón por la que se hace, no la sé, pero debe haber una razón matemática o una razón pues de la simulación por la que siempre se hacen triángulos. Pero pues sí, siempre lo ponen en triángulos, incluso si lo ponen en cuadrados, luego cuando es en la malla del fluido, eso es como que los parte y quedan triángulos así, como triángulos rectángulos. Entonces, lo mejor es decirle que sea triángulos de más, entonces lo pueden cambiar por acá. Y aquí ya pueden configurar como la simulación, bueno, el mallado de cada componente. Entonces ustedes lo pueden escoger. O si quieren escoger varias cosas también, así de una vez como escoger todos, lo pueden acá dar aquí en superficies. Y cada botón les permite como escoger como digamos todas o las que se muestran en pantalla. Eh, por lo que pues digamos aquí le pongo display y pues también coge como estos, pero lo escoge porque están en la pantalla. Si le dan a all, escoge todos sin importar si ustedes lo están escondiendo. Entonces, vamos a mallar primero las paredes. Estas las podemos mallar con una malla un poquito más grande que el ala, ya que pues son las paredes y pues es una dimensión como más grande. Entonces aquí van probando, ¿no? Digamos aquí dice, 10 milímetros. Vamos a ponerle por ahí sí, 10. Vamos a ver qué tanto lo malla. Listo. Por ejemplo, aquí esta malla está súper chiquita. Y algo importante que ustedes tienen que mirar es como por dónde empezar la malla. Si ustedes empiezan por una malla muy chiquita, se les va a demorar mucho la simulación. Entonces, de una vez, incluso sin simular, ustedes pueden ver aquí la malla y dicen, se va a demorar mucho. Porque miren, ustedes le pueden quitar el zoom y ya aparece como super líneas así, muy delgaditas. Entonces dicen, uy, esta no me gustó. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande. Le dan aquí reject, en la acá return, y le pueden cambiar la dimensión. Entonces, digamos, 50. Ya, entonces digamos, esta está como bien, pero son como elementos muy gorditos. Eso lo define más que todo como mirando ustedes, como desde dónde quieren empezar, ¿sí? Entonces digamos, no, estos están un poco más grandes, entonces vamos a ponerle 40. Entonces ya, están un poquito más chiquitos, pero no tan chiquitos. Entonces desde aquí podrían empezar, por ejemplo. Y dicen, bueno, acá está como bien. Y le pueden cambiar también como la vista a la malla con estos botones que hay acá. Todos estos de acá son como de vistas. Porque los pueden hacer transparentes o así como, sí, así transparente o sólido, como quieran. Pueden hacer con esto acá. Aquí pueden ver como, listo, ya quedó mallado las paredes, pero nos falta lo de adentro. Entonces podemos aquí esconderlos, las superficies y la malla de cada uno. Y dejamos solo este, ¿no? Entonces lo mallamos también. Pero pues como ya les dije, esta es como una malla más chiquita. Entonces, por ejemplo, si le damos, por ejemplo, aquí, en vez de escoger como cada uno manualmente, como ustedes escondieron los demás,
pueden darle aquí a Display y ya coge todos los que están, pero en la pantalla. Entonces, digamos, si ustedes lo mallan aquí a 40, está muy grande, muy grande. Entonces aquí pueden ver, ni siquiera coge como bien aquí la curvita. ¿Sí ven? Entonces no pueden mallarlo como tan grande. Eso es algo que tienen que ver también. ¿Alguien dijo algo? No, no, que sí, que estaba muy grande. Ah, bueno. Sí, uy, había algo como acá en el chat. Ah, no. Entonces, listo. Aquí pueden ver que está súper grande y pues eso no es como bueno para la simulación. O sea, no es el perfil del ala, como lo teníamos en cuenta, sino que está feo, está mal. Entonces le dan aquí reject y le van a bajar el tamaño. Entonces, digamos, el de 10, por ejemplo. Ese funciona, ya funciona mucho mejor. Si pueden ver acá. Vamos a ver cómo qué tal está en la puntica. Listo, pero aquí hay un problema, ¿no? No está cogiendo acá, está bien. Entonces, digamos, si lo bajamos, no sé, a 5. Aquí podemos ver que sigue teniendo este pequeño problema. ¿Sabes qué podemos hacer acá? Damos reject. Y esto depende como ya de la forma de mallado. Esta forma de acá es como la más básica. Ustedes solo le dan el tamaño y el malla y listo. Pero las diferentes formas de acá, ustedes también le dicen como, quiero que malles como con un tamaño de elemento, como en un intervalo. Entonces mínimo de, no sé, de 2 milímetros y máximo de 10. Y aquí ustedes le dan como otra configuración, que es como el ángulo que él puede mallar, o como la desviación, que lo que significa esto como tal. No recuerdo en cómo definírselos, pero pues ya lo van a ver un poquito mejor. Entonces aquí él comienza a mallar y pues lo sigue haciendo como de esta manera, como un poquito feito, pero pues ya lo va cogiendo mejor. Entonces ustedes van como configurando aquí la malla. Esto es algo bueno de HyperMesh, que es esto mismo. Ustedes pueden configurar la malla como ustedes la necesitan, con las diferentes funciones que tiene. Miren, por ejemplo, esta función de acá no sirve. Lo único es que aquí está muy chiquito, entonces ya lo vamos a configurar, pero si ven, aquí ya coge el perfil muy bien. Y esto es por esa curvatura que tiene acá. Ustedes saben que estos elementos pues sí, son como triangulares, son re poligonales ahí. Pero pues y como esto es una curva, pues no puede hacer como círculos o así. Lo necesitas hacer como gradualmente. Con esta función, ustedes pueden mirar como que haga como la curvatura. Entonces lo pueden ir configurando, digamos, esta está bien, pero está como muy chiquita aquí al frente. Entonces vamos a ponerle como el tamaño de elemento mínimo por ahí de 2. Vamos a ver qué pasa. Entonces listo, ahí ya cogió como la curvita un poquito bien. Tiene como algunas cositas que se levantan un poquito. Y tiene como algunas pequeñas irregularidades, pero pues ya lo está cogiendo mejor, ¿no? Ustedes lo pueden configurar ahí con eso, con todo esto que está aquí. Entonces si ustedes mallan como así súper básico y ven que no les funciona, se pueden ir como a otra función y lo hacen. Eso es algo ya muy de HyperMesh, del mallado, lo que les digo. Las grandes empresas usan esto porque ustedes pueden controlar muy bien el discretizado. En cambio, digamos en ANSYS, ustedes también lo pueden controlar y pues lo pueden hacer bien y les queda bien, pero tan detalladamente no. Pues listo. Vamos a dejarlo así como por ejemplos prácticos, pero pues si ya fuera algo como muy serio, ustedes ya pues pueden escoger como qué les gusta más, ¿no? ¿Qué les parece como mejor? Vamos a dejarlo así por ahora. Listo. Ya está esta malla. Aquí pueden ver. Hay como la mallita y todo. De pronto hay algo que me causa un poco como de intrigas, como esta puntica acá. No sé si está como un poquito rara, pero pues ya veremos. Y listo. Entonces está toda esta malla, ¿no? Ya tienen como la malla de afuera y la malla del solito que vamos a simular. Entonces ahora, ya que tenemos como la malla en 2 dimensiones, vamos a hacer la malla del aire. Y le dan aquí a esto que dice CFD Tetramesh.
aquí ustedes le dicen como, listo, va a empezar a mallar el fluido. Entonces, algo importante acá es como, no sé si ustedes recuerdan todos el concepto de capa límite, que es cuando un fluido pasa cerca de un sólido, justo cuando está ahí en la superficie del sólido, la velocidad del fluido es cero. ¿Sí recuerdan todo esto? De mecánica de fluidos. Sí. No sé de qué se llamaba capa límite, pero sí. Sí, listo, se llama capa límite, es lo que hay. Entonces, cada vez que se acerca un poco al sólido, se va haciendo más lento el fluido hasta que su velocidad llega a cero. Entonces, vamos a decir que el ala tiene una capa límite, porque el fluido, pues el aire va a pasar ahí, pero pues justo en la superficie del ala, la velocidad va a ser cero. Entonces es importante también definirlo. Entonces vamos a decirle, así es, así es, Moral, el perfil de velocidades. Entonces, vamos a decirle como, listo, lo que tiene capa límite. Eso es algo importante por lo que también tenemos que mirar como componentes. Es separarlos bien. Es poder escoger luego como las cosas, pues también bien. Entonces cogemos aquí el ala y decimos, esto tiene capa límite. Aquí dice width, BL, que en inglés es boundary layer, que es capa límite. Y sin capa límite, entonces ya escogemos lo demás. Entonces el inlet, el outlet y el muro. Y listo. Y aquí en boundary layer parámetros también están como los parámetros de la capa límite, que son como la cantidad de capitas, la altura del primer elemento y como como la razón a la que va creciendo como el tamaño del elemento. Y ahorita van a ver cómo queda una capa límite de malladita. Es más, la voy a poner un poquito más grandecita. Pero esto no lo hagan, de cambiarlo así, de cambiar estos valores, sin ver primero como cuánto tienen que poner. Esto, si quieren, se les explico el otro sábado bien, la parte de la capa límite, que es cómo tienen que escoger el número de capas. El número de aquí, pues este es casi siempre pues lo pueden dejar 1.2, pero este también importa, que es el tamaño de la primera capa. Esto depende como más que todo del número de Reynolds, que es como, pues nos dice como, qué tan turbulento está como un flujo. Depende mucho de eso. Y pues con esto ustedes pueden ver como bien cuáles son los efectos de la turbulencia y justico como por la capa límite. Todo esto sirve mucho para modelar esto. Por lo que esta malla pues también tiene que quedar bien. Pero pues por el momento pues no voy a ahondar mucho ahí en el tema. La estoy poniendo así como de este tamaño pues para que a ver si se puede ver. Y listo. Aquí pues hay diferentes otras funciones que pueden como escoger los volúmenes. Entonces decir como, todos los volúmenes son fluidos. O todos los volúmenes que toque son fluidos o cosas así. Pero ya la otra clase también les va a explicar otra forma de mallar, que es mucho más compleja, pero mucho más fácil para cambiar las cosas que esta. Esta es la forma simple, pero digamos si ustedes quieren hacer otra malla, les toca como borrar todo y empezar a hacerlo otra vez. La otra forma se los explico la otra semana, es mucho más chévere. Pero esta es la más basiquita, por lo que pueden empezar, para entender las cositas. Entonces, listo. Decimos que no tiene capa límite, seleccionamos, le damos mallar. Y aquí abajo pues nos dice cómo va, entonces digamos, hay mayor rápido porque pues los elementos aquí están grandecitos y allá están chiquitos. Pero si ya es algo como muy grande, aquí se va a quedar un rato mallando y todo. Y acá abajo pues les va a salir, no sé si alcanzaron a ver, como que salían cositas acá, de hecho, voy a borrar acá esto, lo voy a mostrar otra vez. Entonces se vuelve a hacer el proceso. Esto es, por eso la otra forma que les enseñaré después es mucho más fácil. Si borran acá, tienen que volver a escoger acá las cosas. Entonces, que tiene esto capa límite y que aquí esto pues no tiene. Y esto pues sí se quedó así. Lo vuelven a mallar. Entonces, aquí abajo les va a salir como, va mallando. Si sale un error, les dice acá abajo. Ahí se va moviendo. Entonces, ahí mallo. Aquí pueden ver, pues por el momento no sé, pero si ustedes esconden aquí las cositas, pueden ver que hay otra malla adentro. Esta es la del fluido. Y aquí lo ven como, pero solo veo por el momento como la malla 2D, ¿no?
Entonces, si ustedes quieren ver cómo, qué tal quedó, le pueden dar aquí a este botón que dice Hidden Line. ¿Listo? Que está aquí abajo. Y aquí pues ustedes pueden hacer como una sección en cada plano. Entonces, digamos, vamos a hacer una sección en este plano, por ejemplo, en XY. Entonces, ahí pueden ver que está un elemento 3D. Y cuando ustedes le dan clic izquierdo, aquí encima, y lo van moviendo, ustedes pueden arrastrarlo para ver cómo se va cortando, ¿listo? Entonces, pues, si alguno de ustedes ha visto como ya mallitas en 3D de fluido, pueden ver que esta no es como una malla así como tal cuadradita, súper linda, sino que sí, o sea, hace como tetraedros, como así, o sea, visualmente no se ve lindo. Pero esto lo hace el programa de esta manera, porque la forma que este programa soluciona lo hace muy rápido debido a cómo hace estos elementos acá. Esto tiene un nombre y es, por ejemplo, malla eh, unstructurada, no sé cómo decirlo, como en español. En inglés es como unstructured mesh y en español y en inglés la otra forma es como structured mesh. Entonces, pero ya les muestro. Aquí una vez, para que me entiendan. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, siguen esta forma de malla, ¿no? Que son como cuadraditos súper lindos. Esta es una malla estructurada. Miren, así, cuadraditos súper bonitos. Es una malla estructurada. Y la malla, ven, un structured mesh, que no sé cómo traducirlo. Es ya como la malla, pero no como tan linda, sino así como la ven acá. El efecto como tal de hacer una malla estructurada o estructurada depende como del programa y como la forma de solución y todo. Digamos, este programa lo hace así porque así se demora mucho menos solucionando el problema. En cambio, cuando ustedes tienen una malla estructurada, pues se demora más solucionando el problema, pero pues tienen como más, o sea, pueden ver como más los cambios en cada partecita como del elemento. Si quieren, digamos, ver cómo, quiero ver cómo cambia la velocidad en toda esta línea de acá, lo pueden ver uniformemente. Como en los punticos, ustedes cogen los nodos y miran cómo cambia y pueden hacer ahí como grafiquitas y cosas. Y la malla estructurada, pues está como difícil escoger nodos en una línea porque todos están como súper desorganizaditos. Pero pues la solución, la verdad, se los aseguro que se demora mucho menos. Entonces, si lo ven así feito, no importa, así es. Pero algo importante que tienen que ver acá es que queda como el huequito, ¿sí? Aquí se dan cuenta y esta es la malla que vamos a ponerle el fluido al aire. Y está todo esto es aire. Y donde está el sólido no tiene que haber aire, ¿sí me entienden? Aquí ya pueden ver la capa límite, por ejemplo. Miren, esta es la malla de la capa límite. Lo moradito. Entonces, si pueden ver, aquí va aumentando como gradualmente. Y este primer elemento tiene como una altura predeterminada que nosotros le pusimos allá. Entonces, esta forma de mallar también tiene como sus cositas que vamos a mirar en la otra clase. Pero sí, esta es la capa límite. La puse con ese tamaño para que pues la pudieran ver. ¿Listos? Pero sí, asegúrense siempre que quede acá este huequito. Si ustedes lo mallan y ven que queda acá adentro naranjita, que queda aire, ya pueden saber que quedó como mal la malla, cogió mal los volúmenes. Porque no, es algo que no tiene que pasar, el aire tiene que pasar a través de esto, no puede pasar adentro de esto porque es flujo externo. Si es una tubería, por ejemplo, esto azulito tiene que quedar así mallado en 3D. ¿Listo? Entonces así pueden ver cómo es la sección. Por eso les digo que Hypermesh tiene como muchas formas de ver ahí, como la malla y todo antes de solucionarlo, porque pues tiene como muchas funciones. Y ahora tienen que hacer algo y se les pasa como a dos componentes que les dice, como al componente de la capa límite y al del volumen. Pero pues todo es aire, ¿no? Entonces tenemos que pasar estos elementos al fluido, al componente fluido. Entonces aquí lo mismo que hacíamos con Organize, con este botón, escogemos aquí elementos. Y listo, si pueden ver acá, pues no tengo los elementos
tengo los demás escondidos, solo tengo los del fluido puestos. Entonces puedo coger como, displayed, por ejemplo. Y coge todos los que están acá puestos. O puedo darle a by collector. Y collector es como componente, entonces puedo escoger incluso estos dos, que son los del fluido. Hay muchas formas de hacer las cositas. Entonces, pues ya la que les guste, pues ustedes escogen. Pero sí, pues se pueden escoger como estos dos para estar seguro. Y digo como el componente destino, fluido. Y los muevo. ¿Listo? Entonces los muevo. Y me doy cuenta que hay cambio porque pues primero pues el de fluido es moradito, así como, bueno, fucsia. No sé, yo no soy muy bueno para los nombres de colores, pero es como mora. Y ya si ustedes se esconden se dan cuenta que en estos dos no quedó nada. Entonces ustedes los pueden borrar. Y la pregunta es como, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué organizamos el fluido así? Y es porque aquí van a ponerle, ahora a los componentes van a decirle como, ¿qué es cada cosa? Entonces aquí les dice tipo, fluido. ¿Listo? Fluido. Aquí les dice como un warning ahí de que, si lo pones así, no lo puedes cambiar luego. Pero pues eso es mentira, mira. Entonces lo pueden ir cambiando. O sea, este warning es como más bien como, pues como ten en cuenta que lo estás cambiando y todo lo que habías puesto de pronto se puede quitar. Pero pues sí, ustedes lo pueden cambiar así como tranquilos. Entonces aquí le dicen como, es fluido. Toda esta parte de acá, este panel que está acá ya es para configurar la simulación como tal. Como las condiciones iniciales y todo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver como, el material. Entonces aquí hay como algunos materiales, como aire, agua, digamos, cuando uno ya quiere como mirar cosas con algunos sólidos, está como aluminio. Si el aire tiene como vapor de agua o algo, uno puede poner como aire húmedo. Esto es lo mismo, como una mezcla de aire y agua, pero esto ya es como algunas, como otras funciones que él tiene. No sé bien cómo definirles aquí como qué cambio tiene escoger esto a esto, pero pues eso también se puede investigar. Entonces acá, por ejemplo, escogen el material, y escogen aquí aire, y listo. Incluso si ustedes tienen acá el material, por ejemplo, y digamos están a una altura diferente, y la densidad les cambia, ustedes se la pueden cambiar acá. O si quieren cambiarle a calor específico, viscosidad, porque también cambió o algo, se lo pueden cambiar acá. ¿Listo? Incluso pueden crear un material diferente, digamos, si ustedes quieren hacer aceite, no sé. Entonces le dicen, tipo de material, fluido. Y ya, le pueden poner aquí pues todos los datos que ustedes tengan. Entonces, si es como, no sé, un aceite ahí de carro, entonces ustedes le ponen la densidad, la viscosidad y todo. Y ya se lo pueden meter ahí. Entonces ustedes pueden crear el material que ustedes necesiten. No solamente aire, agua y estos que están acá, sino también pues el que ustedes necesiten. ¿Listo? Vamos a borrar. Entonces, ahora sí, pues ya viendo acá como los materiales y todo, le decimos aquí al fluido que es aire, ¿no? Va. Ahora al muro. Entonces le decimos como, esto es como una pared, ¿no? Les voy a poner acá. Le decimos, es una pared. Wall. Y listo. El wall es prácticamente así, como algo con el que lo que el aire va a chocar. Outlet es como por donde va a salir el fluido. Entonces le dicen acá, esto es outflow, que pues es por donde sale. Aquí ustedes le pueden cambiar como valores, digamos, esto es como un outlet de presión, por ejemplo. Entonces algo que ustedes le dicen, la presión que va a salir. Acá les dice como, esto está en pascales, ¿no? Entonces vamos a ponerle 0. Y ahorita les digo por qué 0. Pero sí, acá pueden configurar esos valores. Y en el inlet, vamos a ponerle inflow. Y acá pueden configurar como qué es lo que entra. Entonces pueden configurarlo como velocidad o una entrada como compresión o caudal. Hay diferentes como formas de ponerlo, pero pues vamos a poner que es velocidad. Vamos a poner una velocidad ahí como ahí X, una velocidad cualquiera. Entonces podemos poner acá, por ejemplo, no sé, 8 metros sobre segundo. Y acá los temas como la velocidad como en la dirección normal de esta cara.
Pero si quieren estar como seguritos y todo de que está bien, pueden cambiarle como la referencia, le dicen, cartesiano. Le dice velocidad en X, en Y, en Z. Entonces, digamos, ponerle en X, que sea, no sé, 8 otra vez. Y ya si ustedes están seguros acá con el marco de referencia, que pues están haciendo esto. Les recuerda ahí atrás que esto no solamente se hace en HyperMesh, sino que pues en todos los programas ustedes van y le dicen como, esto es el outflow, esto es el inlet, esto es el wall, en ANSYS también se hace lo mismo, en Star CCM también se hace lo mismo, ustedes le dicen qué es cada cosa. Hay que tener en cuenta eso. Y aquí es como un input de turbulencia, esperen, ya les digo cómo cambiar eso. Aquí al ala ustedes le dicen que también es wall, pues un muro donde el aire también va a chocar. Y aquí en cards, aquí en estas de acá ustedes ya setean como el problema como tal, entonces aquí está como la descripción, análisis, el tipo de análisis, transitorio o estacionario. Esto ya lo definen dependiendo del problema y lo que ustedes hayan investigado. Por ejemplo, este le va a poner estacionario porque pues no es algo que yo quiera ver cómo cambia en el tiempo, sino pues sí, siempre es como constante. El flujo a través del ala. Cuando, digamos, si el avioncito está volando y va así a una velocidad así constante y bien, pues no está cambiando en el tiempo mucho, la verdad. Entonces decimos estacionario. El offset de presión, esto es para decirle como, cuál es la presión absoluta que hay ahí. Entonces podemos decirle como, va a darla en cero, para que la referencia como tal sea así, sea cero. En vez de decirle como, va a poner la presión atmosférica de 101.3 kilopascales, por ejemplo. Esto sirve harto cuando ya pues tengo como, digamos, quiero poner como, esta simulación es como a esta altura o en este lugar. Y quiero ver como los efectos en la presión atmosférica, que digamos si hay un efecto muy grande en la presión atmosférica, pues puedo ver. Pero pues esto ya es como marco de referencia ahí con las presiones y eso. Si lo dejamos en cero no hay ningún problema. Es como si él dice, bueno, el marco de referencia de la presión es cero. Si hay una presión que está bajando, así una presión de vacío, pues le va restando aquí a la presión, entonces nos va a salir negativo. Esto aquí es como también para transferencia de calor. Todavía no me voy a meter en esa parte de transferencia de calor. Por el momento estamos haciendo solo flujo. Y modelo de turbulencia, esto es lo que les expliqué anteriormente. Que ustedes lo escogen dependiendo del problema en el que estén. Esto es muy importante mirarlo. Digamos, esto es una ala de avión, ¿no? Y yo sé por documentación y por todo que este modelo de espaldar de Almaraz sirve para cosas así de flujo externo, aeroespaciales, demás. Entonces puedes coger ese. Pero dependiendo del problema, van, ustedes buscan documentación y todo y miran cuál usar. Eso es lo más recomendable que les puedo dar, es buscar la documentación, porque ya ver el modelo de turbulencia como tal y entenderlo es más complejo. Entonces siempre busquen documentación. Igual, no les estoy diciendo como que no busquen cómo funcionan estos modelos. Son ecuaciones como bien larguitas y todo. Pero pues, sí, es más fácil buscar la documentación. Si alguien ya hizo algo, lo compró experimentalmente y que funciona mejor. Entonces usamos el que encontremos por ahí. Y si ya no hay ninguna cosa, nada que podamos como encontrar, pues ya lo definimos ahí como dependiendo, como más o menos que sabemos de cada modelo. Y cómo es el fenómeno que pues está pasando acá. Vamos a dejar este acá. Ecuación multifase, por el momento estamos usando solo aire, ¿no? No estamos haciendo una mezcla como aire o agua. Entonces vamos a decirle que no. El tipo de la malla. Esto, miren, por ejemplo, aquí le estoy diciendo como, la malla es fija. Le estoy diciendo que está haciendo como una descripción euleriana, porque la malla está fija, la malla no se mueve. Yo estoy mirando el espacio como tal. Pero digamos, cuando se cambia que es arbitrary mesh movement, yo puedo hacer que la malla se mueva. Solo podemos ver la otra clase. Por ejemplo, en una turbina puedo hacer que las hélices, la malla, comience a girar. Pero por el momento, pues vamos a darlo fijo. ¿Listo? Y otra cosa que puede pasar es, digamos, aquí la gravedad. Ustedes la pueden poner o no la pueden poner. Y hay casos donde ustedes las ponen y algunas cosas pasan un poco raro. A veces se puede buguear la simulación o algo. Y es porque, pues, de pronto la gravedad, pues, está como, pues, haciendo cosas ahí como en el flujo. Entonces, pues, es importante también mirar cómo, digamos, simulo
Puse la gravedad, pero la simulación está haciendo cosas raras, me salen resultados como que no tienen ningún sentido físico. Y si yo quito como la gravedad y funciona bien, pues entonces puedo ver como ahí, listo. Si la quito y tiene sentidos físicos, pues puedo dejarlo así, pero pues hay que revisar muy bien qué es lo que está pasando. Si funciona la gravedad, debe ser por una razón, y si no funciona, debe ser por otra. Son cosas que tienen que ir revisando. Simulan, miran, a ver qué tal funciona y listo. Entonces, por el momento dejémosla en cero. Aquí solver settings. Digamos, como esto es estacionario, ustedes lo pueden dejar así. Que él ya nada más tiene como uno default. Entonces aquí es como max time steps, que es como las iteraciones, la cantidad de iteraciones que él va a hacer. Y esto es como, digamos, si fuera una simulación transitoria. Esta la podemos hacer luego. Aquí ya le dicen como, le incremento el tiempo. Entonces, que cada iteración solucione como, 0.5 segundos. Entonces, 2 iteraciones son 1 segundo, 4 iteraciones son 2 segundos y así. Pero como es estacionario, lo podemos dejar así. El factor de relajación, esto sirve más que todo como para cuando la iteración, ahorita lo vemos cuando ponga esto a solucionar. Cuando ustedes van iterando, pueden monitorear como qué tal va la simulación antes de que termine. Y esto sirve como pues para que, digamos, ustedes saben que una iteración pues tiene en cuenta como la solución anterior a la que ustedes hicieron, cuando en métodos numéricos. Entonces, puede pasar que, digamos, estoy solucionando algo de temperatura y un valor depende mucho del cambio del otro. La convergencia de la simulación puede como que se dispare o... Sí, o sea, pueden pasar cosas raras. Esto sirve para eso. Pero pues también lo pueden buscar en internet. Yo más o menos lo entiendo, pero pues no tan bien. Así que lo pueden buscar también. De esto también hay mucho. Esto sirve para simular y que pues esto puede como converger. Y estas son condiciones iniciales. Entonces aquí le podemos decir como todos los nodos que están acá, todos los elementos que están acá están inicialmente. Entonces yo puedo decir, primero está quietico, pues están a una presión de 0 por el marco de referencia que cogí. Esto que es lo que les dije, la viscosidad como turbulenta que les expliqué anteriormente por la turbulencia. Este valor es como un valor default. Entonces vamos a darlo así por ahora, pero ya si ustedes tienen como un caso ahí que necesitan analizar muy bien, un paper, un trabajo súper importante y todo, ustedes tienen que buscar cómo definir este valor. Hay como varias ecuaciones que dependen como de eso. Esto es como sí, esto tiene que ver como con los remolinos y una escala como de cosas de turbulencia. Esto también lo encuentran más en documentación que en libros. Casi todo esto lo encuentran como en papers que en libros como tal. Como valores recomendados o cómo calcularlo, cosas así. Esto ya son partes como transferencia de calor, entonces como radiación, parámetros de radiación. Estas son otras cosas como para configurar otras cositas como la simulación, pero pues yo no lo uso. Pero pues luego se podría mirar como que es. Pero pues esto no lo uso, la verdad. Esto de no al output. Es decirle como cada cuánto él me metía como un resultado. Entonces, digamos, si fuera como algo transitorio. Y yo quiero ver como cada iteración, quiero ver como el resultado para pues darle como play a un video y ver cómo se mueve el flujo a lo largo del tiempo y eso. Esto se lo cambia acá. Luego hacemos una simulación transitoria y pues ven cómo se cambia eso. Pero por el momento, como esto es estacionario, lo podemos hacer así. Y estas son como otros parámetros que hay ahí. Como más que todo para configurar como, que quiero que la simulación me muestre, cada cuánto quiero resultados, cositas así. Y listo. Y lo de la velocidad, pues que les dije que estaba acá en el inlet. Esto de la turbulencia es esto mismo, como input de la turbulencia, entonces esa viscosidad de remolinos. Eso estaba en 1 a la -5.
siempre tienen como que poner estos parámetros porque digamos ustedes simulan y esto no lo configuran y él dice, ay, te falta esto. Y pues toca como ponerle, simular. Pero lo que les digo, este valor pues está ahí default, pero pues depende como de cada casita. Ustedes pues lo miran y lo revisan y lo cambian. Eso también se puede ver aquí en la documentación del programa. Y listo. Esto es como el seteo que hay. Por el momento lo que les dije, pues vamos a quitarle como la gravedad. Acá pues está como una carga. Entonces digamos, es la carga de gravedad, por ejemplo. Entonces está ahí, pero pues no se la puse a nada. Entonces esto es como lo que hay que hacer por el momento, ¿listo? Entonces ustedes van, guardan. Entonces va a ponerle nombre, simulación. Listo. Entonces ahí lo guarden. Y para solucionarlo le dan a este icono que está aquí, que es uno rojito. Dice Solver Launcher. Entonces aquí ustedes pueden ponerle el nombre del problema. Dónde está pues en su computador el problema, el solver que van a usar. Entonces acá pues sí está el único solver que tiene, que es AcuSolve. Este de acá es como la dirección como de donde van a poner como, ya como son como daticos, hay que tiene como la simulación. Esto es una carpeta que él crea. Y aquí está como la carpeta, como ya donde está como instalado el solver en el computador. Entonces, pues aquí les dice como, los archivos de programa, donde está instalado, para que lo encuentren. El número de procesadores que pues van a usar ahí para la simulación, entonces voy a ponerle 4. Esto ya depende de su computador, entonces depende cuántos núcleos tiene el procesador y esas cositas. Digamos, este equipo, viajes. Bueno, como el procesador que tengo, por ejemplo, tiene como 4 núcleos. Acá dice. Entonces, bueno, pues, puedes coger 4 y pues está bien porque está debajo de todos los que tiene, pero si le pongo 8 y tiene 6, pues me va a salir un error. Esto sirve más que todo como, también como para que él lo pueda solucionar un poquito más rápido, porque estas simulaciones utilizan el procesador para solucionar. Entonces, sí, depende de su PC lo que puedan poner acá. Output format es como ya luego para el postproceso ustedes pueden ver en qué formato lo quieren poner. Esto también lo pueden hacer como en otros programas. Pueden exportar como los formatos para leerlos en diferentes programas. Aquí lo voy a dejar como ninguno. Bueno, de hecho lo voy a dejar como H3D, que este es un formato que se lee como en esta suite de HyperWorks del TED. Y en la iteración que quiero ver, que el bote pues es la final. Porque este es estacionario y todo, entonces si él converge, pues yo quiero ver cuál es la solución final. Pero si es transitorio, sí quiero ver como todos los cambios en el tiempo y todo, entonces le digo all, pero por el momento el final. ¿Listo? Entonces, le doy correr. Y cuando lo corro, él comienza como a bailar cosas y se comienza a salir, estoy acá. Que al principio se ve feito, porque es un documento de texto ahí como raro. Él comienza a abrirle como varias cosas a ustedes y todo. Pero esto lo que hace es decirles como que acá comienza a correr y todo. Comienza a bajármelo acá. Pero ustedes pueden ver acá cómo va la simulación. Entonces, digamos, sí, esto es como los time steps, las iteraciones que él va solucionando. Pero si hay algún error, esto de aquí no les va a aparecer. Es que no me deja bajarlo ahí, no sé por qué. Pero listo. Miren, acá ya terminó, por ejemplo. Cuando él termina, ustedes ven acá lo último, es como una fecha, que es la fecha en que él terminó. Acá les da como algunos valores, ya acá lo podemos ver. Entonces, digamos, aquí él empieza. Que él comienza a leer cómo va, dónde tengo el solver, cosas de código y todo del computador. Me lee ahí como la velocidad de mi CPU, qué procesador tengo, cuántos núcleos quiero usar y eso. Entonces, digamos, lo pongo a solucionar. Y le pongo, no sé, 12 núcleos del procesador. Y solo tengo 6. Va a quedar como, oye, no tienes más. No puedo hacer eso. Entonces se para ahí. Dice como, hay un error con eso. Entonces ustedes lo pueden ver acá y ustedes lo pueden cambiar luego y lo simulan otra vez. Y pues ya, esta parte queda check. Comienza a correr. Aquí comienza a leer todo. A veces les puede salir como algunos warnings. Digamos, acá me dice uno. Que es como, le puse como varios comandos. Pero pues
si él sigue simulando y todo, pues no pasa ningún problema. Este pues puede salir como algunas veces, pero pues no se asusten mucho con este que está acá. Acá comienza a leer como todo sí, qué es lo que yo le puse, qué le he puesto ahí a la simulación, otros datos, sigue ahí leyendo como más cosas del código y todo. Y ya acá empieza. Entonces acá comienza como con la iteración. Entonces acá comienza a iterar, iterar, iterar. Pero algunas veces aquí en estas cosas les dice como warning o error o cosas así. Entonces cuando ustedes ven esto acá, pueden ver como qué errores hay. Y si ya hay como muchos errores, él lo para y no simula. Digamos, acá terminó de simular y pues simula como rápido. Y acá les abre esta gráfica de acá, que esto sirve para ver datos. Entonces, digamos, esto de acá que dice residuales, es como la diferencia entre como la iteración anterior con la siguiente. Entonces, los residuales siempre, por lo general, siempre están como por este orden, decimales muy chiquitos. Entonces, cuando ya baja mucho, ustedes pueden ver que converge. Yo le puse como 100 iteraciones, ¿no? 100 timesteps. Pero él terminó como acá en 40, porque ahí ya converge. Entonces él dice, pues, ¿para qué sigo simulando si ya convergí? Entonces, ustedes pueden ver esto, por ejemplo. Ahí va bajando. Pero si la simulación tiene cosas raras, la malla está mal hecha, pasan cositas extrañas, esto comienza a tener muchas fluctuaciones y puede incluso que luego como que comienza a subir. Por eso es importante como mallar bien, mirar bien el sentido físico de todo, para ver que esto se solucione. Y acá esto que dice Surface Output también pueden ver eh, como datos de como las diferentes cosas. Digamos, acá pueden ver como fuerza sobre una superficie, datos de turbulencia y esto antes de incluso postprocesarlo, lo pueden ver acá como en las gráficas. Y listo. Entonces, digamos, ahí termina la simulación. Para este programa, ustedes pueden abrir acá Hyper-V, para este simbolito que está acá. Y pueden hacer ya el postprocesamiento. Pero lo que les digo, si ustedes quieren mirarlo en otro programa, mirar los resultados en otro programa, le exportan como el tipo de dato, como vimos anteriormente, y ya pues lo pueden abrir como en otro lugar. Entonces, digamos, acá era por ejemplo. Aquí cuando ustedes abren como en este programa, lo pueden abrir de una vez. El archivo de texto que dice como la simulación. Me volvió a abrir otro. Se meten a la carpeta, miren, esta es la carpeta como donde dice la simulación. Entonces él me crea varias cosas, aquí está como los datos, como de setear la simulación y todo. Aquí en este está como los datos de las mallas. Y él me crea como otros daticos. Y este archivo de texto que está acá es el que vimos, el que acabamos de ver, que pues era un documento de texto y todo. Cuando le doy a que él lea él puede leer ya como la simulación. ¿Listo? Pero pues lo que les digo, ya si quieren abrirlo en otro programa y todo, si tiene como diferente. Incluso aquí ustedes lo pueden importar eh, como otro tipo de archivo para leerlo, no solamente como los que hicimos aquí en el programa, sino digamos, lo hicieron en ANSYS y quieren ver el resultado acá, ustedes lo pueden importar acá. Pero pues ya depende de dónde quieran ver los resultados. Lo que les digo, esto es no solamente en este programa, esto lo van a hacer siempre. Para un CFD es ver los resultados en un programa que esté hecho para eso. Aquí pues ya tiene otras opciones para ver los resultados y todo. Digamos, aquí en Hyper-V, ustedes pueden ver acá el contorno de resultados. Entonces, digamos, va a escoger velocidad, por ejemplo. Velocidad, magnitud, listo. Ahí me aparece así, entonces digo como, esto es como la entrada, ¿no? Y la salida. Entonces ya puedo ver, más o menos. Pero para ver pues lo que está dentro y todo, le hago un corte de sección, que está aquí en esta parte. Todo esto es como para esconder y todo, y elementos, superficies y eso, como antes. Y este acá es para ya hacer como un corte de sección. Entonces lo aplicamos. Comenzamos a ver ahí. Entonces digamos acá,
pasó algo raro, ¿no? ¿Qué creen que pasó? ¿Sí pueden ver? Oli. Sí, pero no sé. No sé qué pasó, no entiendo. Ahí Luis. está la ala. Sí, ahí está la ala, ¿no? Pero entonces miré y puse la vista, pero la vista como, ay, no quedó claro, ¿no? Esta es la vista, que es de esta forma, ahí está la ala, pero pues puse la vista como, ay, que no alcanzo a ver bien los resultados ahí. Quiero ver bien el perfil del ala. Entonces lo puedo cambiar el eje. Digamos ya queda claro. Ahora sí puedo ver el perfil del ala bien. Ese era el ala, pero como de rectangulito. Ahora sí puedo ver el perfil del ala como lo quería ver. Ustedes pueden cambiar acá como el eje y ver. Entonces acá pueden estar ahí claritos. Ven que la velocidad es 0 y hay un huequito. Ahí no hay aire. Y eso es lo que tiene que pasar. Si ustedes ven fluido ahí adentro del sólido, algo rarito pasó. Si es flujo externo, ¿no? Algo rarito pasó. Pues acá ya ustedes pueden interpretar los resultados, por ejemplo. Pueden ver que cuando el flujo pasa a través de la puntica, digamos, esto de aquí se llama punto de estancamiento, esta puntica acá. Y es que justo cuando el fluido choca, en flujo externo, el fluido choca con la punta de un sólido o algo, en esa puntica la velocidad como que se va a estancar, por eso se llama punto de estancamiento. El aire se va a estancar y va a quedar como todo pegadito. Y la velocidad va a ser 0. Y luego el aire va a seguir como su corriente y acá pueden ver que el aire como que se acelera y la velocidad sube. En estos dos lados la velocidad va a subir porque el aire acá se está separando. La velocidad pues está subiendo, o sea, aquí lo podemos ver y luego ya acá baja y vemos ahí como que pasa. Digamos, miren, esto es un efecto como del tamaño del túnel de viento. Pueden ver que a los lados del muro pues pueden pasar ahí como cositas. O incluso si el túnel es muy chiquito, los efectos que tiene como el muro acá en el aire. Si es muy chiquito el túnel, pueden pasar estos efectos aquí cerquita al sólido que quiero ver, entonces se va a mezclar como estos efectos que hay acá con los efectos que hay acá y no puedo ver bien qué es lo que está pasando aquí. Entonces, por eso hay que tener en cuenta como las dimensiones del túnel de viento. Entonces aquí podemos ver ahí como a lo largo del eje y todo. Y podemos cambiar como al dato a presión. Clicamos y vemos ahí como la presión, ¿listo? Entonces ahí podemos ver como está en 0, está en verdecito. Y pues porque no hay como cambios de presión ahí en varios. Digamos, acá no se alcanza a ver cómo bien ahí esto. Entonces lo podemos cambiar a que sea como un corte de sección. Porque se veía todo verde y no se veía como bien, ¿no? Entonces lo podemos poner así, que sea como solo el planito. Entonces acá ya podemos ver bien. En la punta, por ejemplo, del ala, está aumentando la presión porque es donde está chocando el aire, ¿no? Es la primera parte donde choca el aire. Obviamente va a aumentar la presión. Y luego donde está aumentando la velocidad, muy alto, ya está bajando la presión. Por lo que esta parte, pues por eso es azulita. No solamente tienen que ver como colorcitos y ya, sino tienen que interpretar físicamente qué es lo que está pasando. Ustedes simulan y tienen que ver como qué estoy haciendo. Aquí el ala se está acelerando el fluido, aquí hay como una baja presión, están pasando como estas cosas. Y luego puedo ver como, ay, qué significa esto. Luego ya, ¿qué problemas me puede generar esto? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, voy a muy altas velocidades, aquí se va a aumentar mucho la presión. La puntica entonces tengo que hacerla como un poquito más aerodinámica, porque si no esto se va a destruir. Tengo que ver los datos de presión que hay ahí, tengo que pues, ver qué pasa. Esto es como el sentido del CFD, poder ver como los datos, interpretarlos y sacar como conclusiones de estas cosas. Sin necesidad como de hacer un experimento como tal, sino antes de hacer el experimento, hacer un CFD es menos costoso y ustedes pueden ver más o menos el fenómeno físico. Pero
esto sin como desacreditar cuando haya que hacer experimentos. Por ejemplo, ustedes quieren ver el dato del coeficiente de arrastre de un carro, por ejemplo. Ustedes hacen así el CFD de la simulación y todo, y pueden ver como contornos de velocidad, de presión, pueden ver datos, y se hacen como la idea de qué está pasando en el carro. Pero para saber full y comparar resultados, si hacen un experimento y comparan su simulación con los resultados del experimento y todo, ya tienen como una parte muy importante, pues, que es la parte experimental. Pueden ver datos de verdad y comparar con su simulación y ver qué tal van. Eh, digamos, por eso en Fórmula 1 no solamente hacen CFD, ya ellos también tienen un túnel de viento, por ejemplo, porque necesitan ver los efectos así con datos de verdad, comparar con sus simulaciones y ver. Porque si ya hacemos solamente simulaciones, podemos tener como datos muy aproximados y ver como el fenómeno como tal. Pues digamos, vemos en un carro el efecto de un alerón y todo, lo podemos simular y todo. Pero si queremos datos muy puntuales, numéricos y todo, lo más recomendable es como acoplar una simulación con el experimento y tener todo así completo. Pero pues sí, no, una cosa necesita la otra. No puede hacer una cosa como sola, así como en la vida, como profesional. Sin embargo, pues sí, la simulación es importante. Hay que hacerla. Podemos ver el fenómeno físico sin tener, por ejemplo, necesito un túnel de viento para ver qué pasa en esta ala. Puedo simularlo y ver qué pasa. Ya quiero medir muy bien, pero ya un túnel de viento de verdad. Pero pues quiero ver nomás qué pasa, quiero ver datos. Algo cualitativo y cuantitativo. Tengo que hacer muy bien la simulación. ¿Listo? Entonces, esto es como, pues, así ya el perfil de presión. Pueden ver como otros datos. Digamos, magnitud de la velocidad, otra vez. Acá hay más datos, entonces como datos hay como de cositas de turbulencia. Por ejemplo, acá pueden ver como luego de que pasa el aire a través de eso, del ala, ya pueden dar como remolinos o cositas. Entonces aquí como que, uy, está pasando cositas turbulentas atrás del ala. Pueden ver todos estos datos ahí, ya pueden pues procesar todo. Entonces, este es como el del programa, ¿listo? Pero pues lo que les digo, esto es lo que se hace casi en todos los FS. Ustedes hacen la malla, miran sus condiciones iniciales, miran su problema, todo. Mallan, simulan y luego pues procesan. Esto lo hacen siempre. Sin importar que se los haya enseñado más o menos cómo hacerlo en este programa. Este es el paso que se hace siempre. Tienen que mirar siempre, digamos, que haya sentido físico y todo. Si yo viera como por ejemplo, en la velocidad, acá puedo cambiarle como el formato, sea así, como más legible. Es que en ese formato científico es como un poquito más grande. Pero acá, por ejemplo, yo le he puesto, si recuerdan, a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Y pues la velocidad acá se acelera un poco y sube como a 9, pero pues sigue en el mismo orden de magnitud. Tiene sentido que haga esto. Tiene sentido que acá pase esto por fenómenos físicos, por ejemplo, que se estanque el fluido. Entonces, en general está teniendo más o menos sentido lo que estoy haciendo. Pero digamos, si pusiera la velocidad de 8, por ejemplo, de 8 metros sobre segundo, y aquí me sale, no sé, a 100 metros sobre segundo, pues algo está pasando, algo hice mal, algo configure mal, y pues me toca revisar otra vez. ¿Listo? Entonces, esto es como en general, como una introducción de lo del CFD, que es lo que hacemos. En la otra clase ya podemos mirar como otro tipo de simulaciones, no tan basiquitas como esta, sino ya podemos ver cómo hay hélices que se mueven o cositas de transferencia de calor. Les explico un poquito mejor lo de la capa límite y pues ya ahí pueden ver. Y igual si cualquier cosa, una pregunta o algo, pues me dicen. Para los que no son de la U, ahorita les subo un tutorial de cómo descargar la versión estudiante de esto
pero pues no sé si en sus universidades también pues tengan otros programas que no sean este. Pues tienen que hacer el mismo paso. Mallar, mirar su problema, simular, pues procesar y ver que todo tenga sentido. Ya cómo usarlo, pues no sé cuál tengan, pero pues lo pueden buscar y todo. Y pues la verdad es que no va a cambiar mucho como el sentido, como de todo, ¿sí? Tienen que hacer lo mismo. Poner sus datos y todo. Digamos, hay otros tipos de softwares para CFE. Digamos, este que está aquí es gratis y funciona en la nube. Entonces, ustedes lo pueden abrir en su PC, le pueden dar simulando y cómo funciona la nube. Incluso ustedes lo pueden simular y lo cierran y les llega al correo como a lo que simularon, ¿sí? No necesariamente tienen que tener el PC prendido, incluso ustedes lo simulan y lo pueden dejar ahí, eso queda simulando ahí como en la nube. Luego les llega al correo, ya terminé de simular y lo vuelven a abrir y ven los resultados. Esto también es muy chévere. Si quieren como ver una opción ahí como gratis y todo, pueden ver este. Y si quieren ver ya una opción, pues un poquito, este es un poquito más simple, pero pues no quiere decir que no les dé resultados buenos. Y ya si quieren ver otra vez este de acá, que es un poquito más complejo, con más cositas, más funciones, pues ya ahorita les paso cómo instalarlo y pues pueden ver la documentación. ¿Listo?